Señor, mis amados hermanos. Nunca es un cliché decir que Dios es bueno. Y nunca es un cliché porque nunca puede dejar de ser cierto. Y no por eso debemos dejar de decirlo. Nuestro Señor ha sido bueno. Nunca ha dejado de serlo. Nos ha permitido en su gracia estar aquí hoy, reunidos adorando su nombre en comunidad, como Él lo diseñó. Así que estoy contento de ver a la iglesia de Cristo reunida el día del Señor para adorar a su Señor. En la mañana de hoy, mis amados hermanos, dentro de la serie vamos a iniciar una miniserie, pero seguimos estando en el libro de Éxodo. Mi intención, mis amados hermanos, con la ayuda de Dios, es que podamos ponerle la lupa al decálogo, a los 10 mandamientos, el símbolo que es más representativo del antiguo pacto. Por lo cual, mis amados hermanos, lo vamos a estar estudiando desde esta semana de manera detenida, es nuestra intención. Ahora, la predicación de esta mañana tiene un carácter introductorio. Quisiera introducirnos de manera paulatina hacia el decálogo. ¿Con qué razón, mis amados hermanos? La intención es que veamos cada uno de los mandamientos que vamos a estudiar a la luz de su propósito para nuestra vida. Y es por eso que titulamos el mensaje de hoy el propósito de la ley. Y nos vamos a dar cuenta, o quiero que observen el propósito de la ley desde dos perspectivas. La primera es la perspectiva práctica o la perspectiva normativa. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué es importante obedecer la ley? La segunda perspectiva es la perspectiva redentora o redentiva. No sé si redentiva es una palabra. Y cuando digo esto, no quiero decir que la ley redima a alguien, sino hacernos la pregunta: ¿qué papel juega el decálogo o los 10 mandamientos en mi salvación? Y desde ya es importante mencionar, mis amados hermanos, que el propósito práctico o el propósito normativo debemos entenderlo desde el entendimiento, valga la redundancia, del rol que juega la salvación en Cristo Jesús. Sin entender la obra del Evangelio, el propósito normativo de la ley es al menos confuso. Nuestra relación con Dios desde esa perspectiva será complicada. Así que estas son las dos perspectivas que quisiera que observáramos. Ahora, hermanos, quisiera que meditara mientras vemos eso, que usted y yo vivimos en un mundo postmoderno. ¿Ok? La historia se divide generalmente en modernidad, la antigüedad y así sucesivamente. Y nosotros pudiéramos considerarnos que somos parte de un mundo que es postmoderno, luego de la modernidad. Un mundo que está influenciado por ideologías que salen de la ilustración, del renacimiento, de la revolución industrial. Todas estas ideologías trajeron avances a la sociedad. Desde el punto de vista literario, desde el punto de vista de las artes, desde el punto de vista tecnológico, muchos avances vinieron. Sin embargo, trajo consecuencias negativas también.
Y entre ellas está un mundo secularizado. ¿A qué me refiero con un mundo secularizado? Un mundo donde la idea de Dios o el concepto de Dios es absurdo. Un mundo más antropocéntrico, si lo quisiéramos decir teológicamente, en contraste con un mundo más teocéntrico, que era el mundo previo a todas estas ideologías que mencioné. En esta sociedad posmoderna, el hombre y solo el hombre es lo que importa y no hay espacio para Dios. Ahora, eso trae como consecuencia que vivimos en un mundo de realidades subjetivas. ¿A qué me refiero con realidades subjetivas? Que todo es cierto dependiendo del ojo de quien observe. Esa es la premisa. Y por ser así, el mundo posmoderno en el que vivimos tiende a ser contradictorio. Por ejemplo, se dicen cosas como: no se necesita creer en Dios para vivir bien y moralmente. Así que solo vive conforme a lo que tú consideres bueno o no. Sé buena gente, deja un legado a la humanidad. Sé tú la referencia de qué está bien y qué está mal. Sin embargo, aunque eso puede sonar muy bonito, es así hasta que mi concepto de la moralidad riñe con el tuyo. Y lo que tú llamas bueno, yo lo llamo malo. Y lo que yo llamo bueno, tú lo llamas malo. Y hasta ahí llegó el vive y deja vivir. Una evidencia la podemos ver actualmente en la situación o el conflicto en la Franja de Gaza. Todo el mundo está decidiendo, o la mayoría de las personas están definiendo o decidiendo, no necesariamente en base a información, sino en base a lo que yo considero que está bien. Y ya. Y todos los lados dicen que están haciendo lo bueno. ¿Ok? Ningún lado está diciendo que estoy haciendo maldad. Ningún lado está diciendo eso. Todos dicen que está actuando moralmente bien. Y esa es la contradicción que podemos ver en la práctica de este sistema. Entonces, la realidad es, mis amados hermanos, y permítanme citar al hermano pastor Kevin de Jong aquí, la manera de encontrar instrucción moral no es escuchando nuestros instintos, sino escuchando a Dios. Si queremos saber la diferencia entre el bien y el mal, si queremos saber cómo vivir la buena vida, si queremos saber cómo vivir de una manera que bendice a nuestros amigos y vecinos, seríamos sabios si actuáramos a la manera de Dios, lo que significa poner atención a los 10 mandamientos. Todos sabemos lo que dice Proverbios 9:10, ¿cierto? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esta es la razón, mis amados hermanos, por lo cual a lo largo de la historia los 10 mandamientos eran parte del discipulado de la iglesia temprana y de la catequización de los jóvenes. A la luz de los 10 mandamientos, junto con algunos documentos antiguos, se discipulaba a los creyentes, a los nuevos creyentes, se instruía a los niños. Inclusive se ve aún hoy iglesias donde los 10 mandamientos son parte de la liturgia. Por esta misma razón, lo que sucede, mis amados hermanos, es que un mal entendimiento de las Escrituras ha terminado en desconocer o ignorar el decálogo, aún entre los hermanos en la fe. Aún algunos de nosotros hemos puesto a un lado los 10 mandamientos bajo el pretexto de que decimos estar bajo la gracia. Y aun cuando la Biblia no lo dice, nosotros hemos eliminado o descontinuado los 10
mandamientos. No obstante, mis amados hermanos, es importante para los creyentes entender y recordar, conocer los 10 mandamientos, porque nunca han sido abolidos. No están abolidos, están vigentes, mis amados hermanos. Están cumplidos. Cristo cumple la ley y los profetas, pero no los elimina. Eliminarlos implicaría que los mandamientos eran malos, pero los mandamientos no eran malos. No son malos, son buenos. Así que, bajo esa perspectiva, permítanme mostrarles a qué me refiero con la idea de la perspectiva práctica de los mandamientos. El decálogo, los 10 mandamientos, tienen, voy a decir mejor, deben ser vividos con el propósito y la motivación correctas. Si yo no vivo o obedezco los mandamientos con el propósito o motivación correctas, créanme, mis amados hermanos, que mi relación con Dios va a estar en una situación cuando menos problemática. Y ese es el propósito de esta serie. Yo no quisiera que cuando comenzáramos a leer los mandamientos, desde el primero hasta el 10º, usted los anotara diciendo, bueno, vamos a ponerlo en práctica con una motivación que no sea bajo la luz de la obra redentora de Cristo en su vida. Porque si no, quedamos en una práctica legalista. Queremos verlo como es, para poder tener una relación con Dios como es. ¿Ok? Ese es el propósito. El hermano Ricardo leyó Éxodo 20, 1 y 2. Es la única porción de Éxodo 20 que vamos a leer hoy. Dice el texto: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Las palabras que usted ha leído aquí se dan en el contexto que observamos la semana pasada. Dios desciende en el monte con la intención de ratificar a su siervo Moisés y dejar impresa en la mente de su pueblo una imagen para no olvidar, ¿cierto? Lo vimos: trueno, relámpago, temblor, un alto o fuerte sonido de bocina, fuego inclusive en el monte. Y dijimos la semana pasada que la intención de esta manifestación o teofanía era la de mostrar, evidenciar la diferencia trascendental que hay entre el Creador y la criatura. La diferencia enorme que hay entre el Dios alto y sublime, que es 3 veces santo, y las criaturas que no son ni una vez santas. Todo esto es lo que debemos observar en ese monte. Todo eso también, mis amados hermanos, aunado a la intención de que los israelitas debían ser conscientes de la realidad de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob no solamente existe en un ámbito impersonal, sino que existe en un ámbito personal y habla y comunica su voluntad. Y que cuando Dios habla, no hay quien lo resista. Por eso dice el profeta: Jehová está en su santo templo, calle delante de él algunos, toda la tierra. Él habla, transmite su voluntad. En el caso que estamos viendo aquí en el decálogo. Decálogo significa 10 palabras, así es como se conocía en la antigüedad, las 10 palabras que dio el Señor. Y este decálogo inicia con la frase: yo soy Jehová tu Dios. ¿Lo notaron ahí, mis amados hermanos? Y permítame volver por un momento a nuestra sociedad posmoderna, que niega la existencia de Dios. No solamente niega la existencia de Dios, niega la necesidad de uno.
Y aquí se ve revelado inmediatamente el problema de la rebeldía humana. Porque ya sabemos, Romanos 1 nos enseña que aquel que dice que es ateo, no lo dice porque cree que no hay Dios, sino porque se rehúsa a vivir sujeto a la realidad de que hay un Dios. Porque lo que es de Dios, su eterno poder y sabiduría son claramente visibles en las cosas creadas, de modo que nadie tiene. Nadie delante del trono del Señor podrá decir en algún momento, no, yo no sabía que existía un Dios. Nadie puede ser eso. Nadie. La realidad es el intento del hombre de vivir separado de los lazos por los que estamos conectados con el Creador. Eso es lo que dice el Salmo 2, ¿cierto? ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se hacen complot en contra del Señor y de su ungido? ¿Qué es lo que dice en el complot? Salmo 2.3 dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Separémonos de Dios. Nosotros no queremos nada que ver, nada con Dios. Dice el versículo 4 del Salmo 2, para los que se lo saben: el que mora en los cielos se pone triste. No, el que mora en los cielos se reirá. El Señor de los cielos se burlará de ellos. Y dice el Salmo 2.5: luego hablará. Luego, note la que estoy tratando de decir aquí. Luego que hará, hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Hay un Dios, y que haya un Dios implica que estamos ligados a Él, queramos o no. Usted está en relación con Dios, ya sea en muerte o está en relación con Dios en vidas, pero está en relación con Dios. Eso es importante entenderlo. Y el lenguaje en el que se habla aquí, mis amados hermanos, notamos nuevamente el preámbulo en términos de pacto, ¿cierto? Ya habíamos dicho, hermanos, que el lenguaje de pacto es un lenguaje formal, en este caso, donde se establecen los términos de relación entre el Dios trascendente y santo Rey del universo y sus vasallos, su pueblo. Ahora, es de este preámbulo que estoy hablando aquí, mis amados hermanos, donde desprendemos las razones prácticas o normativas de la ley. Vamos a ver aquí en el preámbulo por qué debemos obedecer la ley aún hoy, aunque por motivo de nuestra debilidad nos sea imposible cumplirla perfectamente. La primera razón práctica es que los mandamientos nos revelan quién es Dios. Los mandamientos nos revelan quién es Dios. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que los mandamientos permiten que usted y yo podamos observar el carácter y la naturaleza de Dios. Nos permiten conocerlo. ¿Ok? Recuerden Jeremías 9, 23, 24. Así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Hay una pausa, hermano. Eso es lo que tiende a hacer el mundo moderno, alabarse en todas esas cosas que acabé de mencionar. Mi punto está en el versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Si hay algún motivo de alegría o de alabanza, es en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Lo ven ahí, mis amados hermanos? Algunas personas ven el decálogo como solamente requerimientos arbitrarios. No haga esto, no haga lo otro, no, haz. Pero es más que eso, mis amados hermanos. Sus mandamientos nos permiten comprender su justicia, su juicio, y nos da una mejor perspectiva de su misericordia. Alguien lo puso de esta manera: los mandamientos no solo nos muestran lo que Dios quiere, también nos muestran cómo es Dios. Así que lo primero que permiten ver los mandamientos, mis amados hermanos, o la práctica de ellos,
cómo es Dios, su carácter. Lo segundo es que los mandamientos ligados a esto nos revelan nuestra identidad y lo que nos distingue como pueblo suyo. Es muy importante. Los mandamientos van a permitir ver nuestra identidad y lo que nos distingue como pueblo de Dios. No, hermanos, el Señor no comienza el preámbulo diciendo: yo soy Jehová, así que no robarás, no matarás. Eso no es lo que inicia, así lo comienza el decálogo. Más bien dice: yo soy Jehová, tu Dios. Ese tu Dios es importante ahí. Recuerden, hermanos, el pacto abrahámico llevaba la promesa de un pueblo, el cual sería pueblo de Dios, y por ende, Él sería su Dios. De modo que su identidad y la mía, mi amado hermano, como pueblo de Dios, está ligada directamente a nuestra relación con Dios. Voy a poner un ejemplo. La primera parte de Levíticos 11:44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ven el lenguaje pactual ahí. Yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, o pudiéramos decirlo así, dado que yo soy Jehová su Dios, entonces ustedes se santificarán y serán santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. ¿Okay? Entonces, mi relación con Dios define mi identidad y me distingue como pueblo de Dios. Gracias al capítulo 19 pudimos observar con claridad, mis amados hermanos, que Dios consagró a su pueblo. ¿Lo recuerdan? Iban a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Éxodo 19:6. De igual manera, mis amados hermanos, usted y yo hoy somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con el deber de anunciar sus virtudes, no solamente de palabra, que nos gusta hacer de palabra, sino también de hecho. ¿Saben por qué sé que eso aplica para nosotros nada más y no para los que están allá en Israel? Primera de Pedro 1:14. Pedro está exhortando a la iglesia. Versículo 14. ¿Cuál debe ser nuestra conducta? Es lo que está tratando de decir el apóstol Pedro. Como hijos obedientes. Esa palabra obediente está importante ahí, hermanos. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Versículo 15, aquí donde está la conexión. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Saben qué está citando Pedro ahí? Levítico. Sed también vosotros santos en alguna de sus facetas de su vida. En toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Versículo 16. Porque aquí está, dice Pedro: sed santos, porque yo soy santo. ¿Okay? Entonces, nuestra relación con Dios es un llamado a nueva vida. Y el decálogo o los 10 mandamientos nos permiten ver cómo se ve esa nueva vida. Esa es la idea aquí. Hay un tercer aspecto por el cual debemos ver el aspecto normativo o práctico de la ley. ¿Por qué debemos obedecerla? La tercera razón es porque los mandamientos muestran las motivaciones de Dios para con nosotros. ¿Okay? El Señor no solamente dijo: yo soy Jehová tu Dios, y dijo después: no matarás, no robarás, no. El Señor dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. De modo que esta relación con Dios se fundamenta en una obra previa hecha por Dios en beneficio de su pueblo. Ya les expliqué en ocasión anterior que parte del problema por la cual algunas personas rechazamos los mandamientos o rechazamos la ley de Dios es el hecho de que separamos las afecciones divinas de su ley.
separamos las motivaciones y las razones de Dios de su ley. Y por eso decimos que la ley es opresiva, que la ley es restrictiva, que la ley es una falta de amor hacia mi persona, porque no me deja hacer lo que yo quiero hacer. No obstante, mis amados hermanos, este preámbulo donde se nos recuerda lo que Dios ha hecho por su pueblo es un recordatorio de que este pacto es un pacto de gracia, es un pacto de amor, el cual siempre, nunca lo olvide, hermano, siempre tiene en mente el bien del ser amado. Siempre. Primera de Corintios 13:4 dice que el amor es benigno. El amor no hace mal. Dios no quiere el mal de su pueblo. Siempre tiene en mente su bien. Por eso los salvó de esclavitud, los llevó en alas de águila y los atrajo hacia él, por amor. Y Dios dice también que ellos iban a ser su especial tesoro. ¿Recuerdan eso? Cuando usted y yo comprendemos eso, mis amados hermanos, sabemos entonces que los mandamientos son buenos y son para nuestro bien. Muchos de nuestros hijos, cuando están jóvenes, no entienden las reglas de la casa. ¿Por qué me tratan así? Estoy en opresión. Tenemos hijos a veces que son expertos en hacer marcha y protesta así de estilo sindical. Pero por lo general, cuando llegamos a la madurez y nuestros ojos son abiertos, entonces nos damos cuenta que lo que papá y mamá querían era muy bien. Permítanme decirles, jóvenes, los que están aquí, que me escuchan, Dios le dé la vida para que se lo puedan decir a los padres en vida. Porque cuando se dé cuenta y no que papá y mamá no se siente tan bien, decirle que tiene razón. Pero los mandamientos de Dios son por los mandamientos de un Padre y son por nuestro bien. Piénselo por un momento. Las tablas de la ley están divididas en dos partes. En la primera parte, los mandamientos van apuntados hacia una relación correcta o buena con Dios para nuestro bien. Y la segunda tabla de la ley va apuntada hacia una relación correcta o una relación buena con nuestro código, para nuestro bien. Estos son entonces, mis amados hermanos, los aspectos normativos. Por eso es bueno obedecer la ley, porque es para nuestro bien. Ahora, hermanos, vamos a ver los redentivos o los redentores, que considero, mis amados hermanos, los más importantes. Hablemos un momento de los propósitos redentores de la ley. La primera parte de Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Hay una pregunta que sale muy conveniente para el tema del mensaje de esta mañana, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Ahora, por conveniente que la pregunta del apóstol aquí se haga, para mis propósitos esta mañana, es importante que demos el contexto al que se refiere Pablo. De nuevo, por muy conveniente que sea el título, para mí. Gálatas, o la iglesia de Galacia, se estaba dando una situación particular. En la iglesia de Galacia había creyentes gentiles y había creyentes judíos. Dentro de la rama de los creyentes judíos había una rama de personas que se llamaban los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes estaban promoviendo dentro de la iglesia alguna variación de la justificación por la fe sola que predicó Pablo. Y ellos estaban promoviendo una justificación por fe más obras. ¿Les suena conocido? Si les suena conocido es porque eso está vivo hoy. Yo creo en Cristo, pero tengo que añadir a mi salvación haciendo cosas, cumpliendo con ceremonias. En este caso particular, había que circuncidarse y obediencia ceremonial y perfecta de la ley. ¿Okay? Ya no era suficiente con creer en Jesús
sino que había que hacer algunas otras cosas además. Tenías que cumplir con todo el pacto mosaico para ser salvo. Pero Pablo le está diciendo, eso no es así. Somos salvos solamente por fe. Y les dice, por ejemplo, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y eso fue antes de que Abraham se circuncidara. ¿Cierto? ¿Se recuerdan nuestra serie en Génesis? Esa palabra o esa justificación de Abraham vino en Génesis 15 y la circuncisión vino en Génesis 17. De modo que Abraham no se tuvo que circuncidar para ser justificado. Ese es el principio. Lo segundo que Pablo también está diciendo aquí, hermano, y usted lo puede leer con calma, todo el capítulo 3. El pacto mosaico no invalidó el pacto abrahámico ni ninguna de sus promesas. Ninguna las invalidó. De hecho, las ratificó, si me preguntan a mí. Tercero, la salvación de todo creyente es por la promesa que Dios hizo a Abraham de una descendencia que es cumplida en Cristo. Si nuestra salvación entonces es por la promesa que Dios hizo a Abraham, pudiéramos inclusive meter a Adán, de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, y es cumplida en Cristo, la pregunta entonces que se estaban haciendo los judaizantes, y la pregunta que se hacen algunas personas que no creen en la justificación por la fe sola, Dios bendiga la reforma protestante, es, y entonces, ¿de qué sirve la ley? Si no me salva, si no invalida la promesa del antiguo pacto, o del pacto abrahámico, mejor dicho, ¿de qué sirve la ley? Y eso es lo que Pablo busca responder aquí. Pero antes de decirle para qué era la ley, tenemos que analizar para qué no era la ley, porque a veces tenemos esa confusión. Primero, hermanos, es importante recordar que la ley no daba nueva vida. La ley no regenera a nadie. Nadie se hace nueva criatura por obediencia a la ley. Adelante es el versículo 21. Dice el apóstol: luego la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Está en oposición la ley con las promesas de Dios? No, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, dar vida, la justicia fuera verdaderamente con la ley. Si el pacto mosaico pudiera traer nueva vida, entonces, con cumplir el pacto mosaico, naceríamos de nuevo, quiero decirlo así. Pero ese no es el caso. No hay contraposición, porque la promesa o el pacto abrahámico promete nueva vida en Cristo. El pacto mosaico nos muestra la necesidad de la vida en Cristo. No son opuestos, hermanos, son complementarios, digámoslo así. Que todos apuntan a Cristo. Quiero que entiendan algo, hermanos. Aun cuando el pacto abrahámico, quiero decirlo mejor así, prometía salvación en virtud de la simiente o la descendencia de Abraham, apuntaba a Cristo. El antiguo pacto, el pacto mosaico, aun cuando él tenía revelado la promesa del Espíritu Santo, la ley no lo dio. ¿Y a qué me refiero con que el antiguo pacto tenía revelada la promesa del Espíritu Santo? Tenemos promesa como Joel 2, que a muchos les gusta citar, ¿verdad? En aquellos días dice el Señor: derramaré mi espíritu sobre alguna carne, sobre toda carne. Y los amigos israelitas dijeron: no, eso no es así, porque estamos esperando cómo va a hacer eso. Por ahí ya pasó Juan. ¿Ok?
El Señor prometió que iba a enviar a su Espíritu para avivar. Eso es lo que estoy tratando de decir, mis amados hermanos. La ley no otorgaba el cumplimiento de esa promesa. El pacto de gracia sí otorgaba el cumplimiento de esa promesa. Voy a ponerle el ejemplo. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, versículo 25. Dice el Señor: estoy con su pueblo contumaz y pecaminoso. 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Ok? El Señor está prometiendo, Él va a hacer algo, no el pueblo. Él iba a hacer algo por el pueblo, lo iba a limpiar de su inmundicia. Versículo 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré al corazón de carne. Pero ¿quién lo va a hacer? Dios. Pero no termina ahí, versículo 27. Y pondré, de nuevo, ¿quién lo va a hacer? Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis. De nuevo, la promesa del nuevo pacto no dice que no hay ley, sino que el Señor dará a su pueblo un corazón que quiera vivir la ley. ¿Ven la diferencia, mis amados hermanos? El nuevo pacto promete el Espíritu Santo, el cual trae nueva vida al pecador. Es lo primero que hay que ver, que el pacto mosaico no hizo. Lo segundo es que el pacto mosaico, o los 10 mandamientos, o todas las 600 y pico de leyes que había en el antiguo pacto, no justificó a nadie delante de Dios. La ley no justifica a nadie. ¿Sabe por qué no justifica a nadie? Porque nadie es capaz de cumplir la ley conforme a la demanda de la ley. ¿Ok? Dice la Escritura que el que ha de hacer estas cosas vivirá por ellas. Y dice también Deuteronomio, voy a buscarlo en casa, que el que no se sujeta a estas leyes, y parafraseando, será maldito. Estará bajo maldición. ¿Okay? Eso es lo que promete el nuevo pacto al no cumplir el estándar del nuevo pacto. ¿Okay? Por eso el nuevo pacto nos apunta a Cristo. Y Pablo dice: maldito es aquel que es puesto en un madero, refiriéndose a Jesucristo. ¿Por qué? Bajo esa premisa del antiguo pacto, de que el que no cumpliera la ley, el que violara el pacto de una manera tan grande y fuera dado la pena capital por esa violación, esta persona tenía que ser puesta en un madero con el propósito de que fuera un ejemplo para todos. Eso es lo que incluía la ley mosaica. Por eso Pablo usa la referencia de Cristo. Él fue el que cumplió la ley y al cumplir la ley sufrió el castigo colgado en el madero que usted y yo debíamos sufrir por haber estado en violación abierta del pacto. ¿Okay? Entonces, hermanos, es importante recordar que la ley no justifica a nadie delante de Dios. Y es importante cuando vamos a continuar en la serie, porque por lo general, aun cuando usted y yo no seamos de alguna corriente religiosa que no crea en la salvación por fe solamente, siempre tendemos a autojustificarnos en el valor de nuestras obras. Siempre queremos decir, bueno, yo hago esto y como yo hago esto, Dios tiene que sumarme los puntos para hacer esto. Yo hago lo otro, así que Dios tiene que sumarme los puntos porque yo hago esto. ¿Okay? De repente usted no dice los 10 mandamientos así, pero lo dice en otras maneras. Como yo doy, Dios tiene que. Eso no es común entre nosotros acá, mis amados hermanos. Pero Gálatas 2:16 dice, mis amados hermanos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué quiere decir eso? Piénselo, Pablo estaba en el sistema viejo desde ese punto de vista. Y Pablo dice, lo voy a cambiar, no es mejor. ¿Okay? Nadie es justificado por las obras de la ley, nadie. Entonces, mis amados hermanos, con que quiero concluir en esta mañana. Ya sabemos cuál no es el propósito de la ley. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Todavía no hemos visto cuál es. Y el primero, hermano, lo vemos en la segunda parte del versículo 3 de Gálatas 3. Del versículo 19, perdón, de Gálatas 3. El propósito de la ley es hacer evidente nuestro pecado. ¿Okay? Vea conmigo la segunda parte del versículo 3, del capítulo 19, perdón. ¿De qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Qué simiente se refiere a esto, mis amados hermanos? El apóstol Pablo lo explica. Aquí la referencia o la simiente es Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Que hay dos cosas que hay que ver brevemente, hermanos. Aquí se nos dice que la promesa fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Hay un contraste entre el pacto abrahámico y el pacto mosaico. ¿Cuál es la idea aquí? Porque hay muchas interpretaciones. ¿Cuál fue el rol que jugaron los ángeles en que Moisés recibiera la ley? ¿Okay? Y no hay mucha claridad en saber qué rol jugaron los ángeles en la recepción de la ley. No obstante, ¿cuál es la idea? Observar aquí, mis amados hermanos, que la ley o el pacto mosaico fue dado a través de mediador. El pacto abrahámico no. Por eso se lo está diciendo, Dios es uno. El pacto abrahámico fue de Picha a Quecha. En el pacto mosaico hubo un mediador. Ahora, el punto aquí es, ¿cuál es el objetivo de la ley? Primero, mostrar las transgresiones, hacer visible el pecado. Romanos 3, versículo 20 dice, ya que por la obra de la ley, dice el mismo apóstol Pablo, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué es, mis amados hermanos? El conocimiento del pecado. ¿Okay? Esa es la distinción. El plan con el plan mosaico era hacer evidente, bastante evidente, magnificar el problema del pecado, la culpa del pecado, de manera que nos sintiéramos, la palabra es sin esperanza, hasta que se nos dé la esperanza de la siguiente. Esa es la idea, que puedas ver cuál realmente es tu situación delante del Dios Santo. Ese es el propósito de la ley. ¿Ok? El propósito de la ley nunca fue salvarte, pero sí mostrarte que te puede salvar. Ese es el propósito de la ley. Y por eso dice la palabra de Dios, versículo 22, que el siguiente propósito de la ley era encerrarlo todo bajo pecado. Mira lo que dice el versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Encerrándolo todo bajo pecado, transmite la idea de que el único medio para obtener la promesa, el único medio para obtener la herencia es la fe en Cristo Jesús. La ley encierra, mis hermanos, todo bajo pecado. Nos muestra lo que es pecado y lo condena. ¿Okay?
Hay un sentido en el pacto de mosaico, un pacto de obra, desde el punto de vista de que había que cumplir al pie de la letra el mandamiento para recibir los beneficios. Y si no se cumplía, entonces se sufrían las maldiciones. Pero el sentido aquí es que nosotros pudiéramos observar nuestra necesidad de redención a la luz del Antiguo Pacto. Porque entonces el tercer objetivo está a partir del versículo 23. Llevarnos a Cristo. El objetivo de la ley es llevarnos a Cristo. Gálatas 3:23. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados por aquella fe que iba a ser revelada. Que iba a ser revelada cuando, mis amados hermanos, cuando Cristo cumpliera su misión. ¿Qué quiere decir con esto, mis amados hermanos? Que tanto los cristianos o los santos, digámoslo así, del Antiguo Testamento, como los santos del Nuevo Testamento, usted y yo, somos únicamente salvos por la fe. No hay otro medio de salvación. No había otra ley para Abraham ni una ley para usted. Todo era por fe. La diferencia estaba en que la fe de Abraham miraba hacia el futuro y nuestra fe mira hacia el pasado. Pero todas se encuentran en Cristo Jesús. El único Salvador, el único mediador perfecto entre Dios y los hombres. ¿Okay? Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esa palabra ayo es difícil porque el griego allí, la palabra es pedagogo, de donde nosotros sacamos el tema de pedagogía hoy. Pero la función que hacía el pedagogo aquí no es la función que hace el pedagogo acá. ¿Ok? La figura aquí del ayo es de una persona que era probablemente esclavo a quien se le ponía a cargo los niños de la casa. ¿Y qué tenía que hacer ese esclavo? Tenía que llevarlo a la escuela, tenía que traerlo de la escuela y hacerlo para paseo, estaba encargado de su obligación, y tenía que disciplinarlo también. ¿Ok? Y a veces la disciplina del pedagogo era insoportable. ¿Okay? Esa es la idea que tenemos que ver con esa palabra ayo ahí. Era estricta, era dura. Pero el propósito del ayo era precisamente eso: anhelar la libertad del ayo. El ayo o la libertad del ayo la encontramos en Cristo. Entonces dice el versículo 25: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Estamos ahora en libertad, no por temor al castigo, sino por amor a Dios. ¿Ven la diferencia, mis amados hermanos? Nuevamente quiero recalcar, hermanos, porque vamos a iniciar una serie que es muy importante para la vida del creyente, pero hay que verla a la luz de la justificación que viene por la fe. La ley que vamos a estar estudiando y meditando nos habla del amor de Dios para con nosotros. Y que podamos entonces vivir en la libertad del amor y no bajo el yugo del pecado. Ahí encontramos la diferencia. Nunca lo olvide, hermano. No hay nada que usted pueda hacer fuera de confiar en Cristo que le pueda dar salvación. Nada. No hay una sola cosa. La voluntad de Dios es sacarlo de la autosuficiencia y llevarlo a la dependencia en Cristo. Hacer que dejemos de mirarnos a nosotros mismos y busquemos en nuestro corazón, como dice este mundo posmoderno, y miramos afuera de nosotros, arriba de nosotros, que miramos a Cristo. Él es nuestra esperanza delante de Dios. El propósito de la ley, mis amados hermanos, no fue inútil, ya que su meta era llevarnos.
Hay un punto más de manera didáctica que quiero que observen aquí. Saben que el pacto mosaico también cumple otra función. Dentro del pacto mosaico, el pueblo de Dios es preservado para el nuevo pacto. ¿A qué me refiero con esto, mis amados hermanos? ¿Cómo se cubre o se cumple el nuevo pacto? La descendencia de Abraham, a través de la cual serían benditas todas las familias de la tierra. Eso se tenía que cumplir en Cristo. ¿Y cuándo se iba a cumplir eso en Cristo? En el cumplimiento del tiempo, más adelante, como dice Gálatas 4:4. La posteridad de Abraham estarían encargadas de cumplir la promesa de la bendición a toda nación. Por tal razón, la descendencia física de Abraham hasta el Mesías debía ser preservada mediante un pacto. Si usted lee conmigo Romanos 9:4, ¿qué dice la palabra del Señor en Romanos 9:4? Gracias. Dice Romanos 9:4 que son israelitas, el linaje étnico, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Entonces, el pacto mosaico no solamente nos llevaba a Cristo, sino también era el instrumento por el cual Dios preservó el linaje mesiánico hasta el cumplimiento de la promesa. Por eso el pueblo de Israel, a pesar de todo, el Señor siempre preservó el remanente, porque ellos eran los custodios del pacto de gracia, ellos eran los custodios de la promesa, ellos eran los custodios de los patriarcas, de modo que el pacto mosaico sirvió en esa preservación, mis amados hermanos. ¿Okay? Entonces, mis amados hermanos, solamente quisiera concluir diciendo lo siguiente: es en virtud de la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo que usted y yo debemos ver la ley. Los cristianos del nuevo pacto no vemos la ley como un fin, sino como un medio en el cual podemos entonces conocer todas estas cosas prácticas que les mencioné al inicio. Y es, mis amados hermanos, también un instrumento para nuestra santificación, porque nosotros no procuramos nuestra santificación en virtud de obras. ¿Ok? No nos salvamos por la fe y nos santificamos por la obra, sino que nos salvamos o somos justificados por fe y somos justificados también por fe. No en dependencia de lo que hacemos, sino en quien están nuestros ojos puestos, Cristo Jesús, nuestro Salvador. No lo dude en ningún momento, no se lo olvide, mientras entonces comenzamos a ver el símbolo más representativo del antiguo pacto, los 10 mandamientos. Señor, le bendiga ricamente a mis hermanos. Estemos orando. Amado Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender qué grande eres, qué bueno eres, qué gran bendición nos has dado en Cristo. Danos un corazón que vea la gloria del Cordero, el cual quiera seguirte a la luz de lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a ver que tus mandamientos son buenos y que no son gravosos. Ayúdanos a amar tu ley,
ayúdanos a escudriñar tu ley, ayúdanos a vivir tu ley. Te rogamos en el poder del Espíritu Santo para tu gloria. Si hay alguien que está aquí, que aún no te ha conocido, que aún no ha experimentado el gozo de la nueva vida en Cristo, que tú seas misericordioso para con ellos, que puedan ver la virtud que hay en ser parte del pueblo escogido por Dios. Todas estas cosas te las pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.